vamos a 1 de Corintios 10, por favor. 1 de Corintios 10. Y sonrío, porque es gran placer predicar de este pasaje. Lo que no tiene que ver con nuestra predicación, versículos 1 y 2, todos los israelitas, incluyendo sus niños, fueron bautizados, ¿verdad? Y aquí tenemos esto escrito para nosotros y debemos guardar que la base de esto tiene que ver con el Antiguo Testamento. Antes de tener templo, antes de tener tabernáculo, antes de tener regla o ley de rito. Entonces, el bautismo es de Dios y Dios reparte a todos los suyos y sus niños. Amén. Y ahora vamos a leer 1 a 14. Y es algo fuerte y yo sé que tenemos que entender que es fuerte y van a perdonar mi sonrisa, pero este pasaje es de gran provecho en mi vida. Yo necesito este pasaje y ojalá que sea igual de fuerte para ustedes. Leo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Es ahora la última predicación de la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Es ahora la última predicación del catecismo de los 52 domingos o lecciones que tenemos que considerar de la doctrina más básica que queremos guardar y siempre oír de esa doctrina. Es ahora que vamos a considerar la sexta petición: no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Y Kevin tiene puesto el catecismo nuestro. Y aquí pueden ver que ahora la sexta vez tenemos la petición de la oración y luego una
explicación que está escrita como oración. Y pueden ver que es buena explicación o buen resumen. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es decir, puesto que somos tan débiles en nosotros mismos, que no podemos subsistir ni un solo momento. Y además de que nuestros enemigos mortales como el diablo, el mundo y nuestra propia carne nos atacan sin cesar. Dígnate preservarnos y fortalecernos por el poder de tu Santo Espíritu, para que podamos estar firmes en contra de ellos y no ser derrotados en esta guerra espiritual hasta que finalmente logremos la victoria completa. Amén. Es buena explicación, digo. Y luego, primer punto mío esta tarde, el punto de mi predicación es orar. Tú necesitas orar. Tú necesitas decir que estás en la oración. Tú necesitas decir que tomas en cuenta que Cristo te enseñó esto y te enseñó orar y te enseñó decir, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tú tienes que decir que es algo importante a ti. Tú tienes que decir que cada día una preocupación de tu vida es orar contra tu propia tentación. Tú necesitas decir que vas a orar. Entonces, en mi predicación yo creo que es obvio a todos que el pasaje tiene que ver con no codiciar. En la redacción de la Biblia que tengo hay un subtítulo que dice amonestaciones contra idolatría. Pero de acuerdo con versículo 6 son amonestaciones contra codiciar. Eso es la tentación, es el pecado más amplio en el contexto. Y cuando pensamos en versículo 6, tenemos que decir, tenemos 6 como resumen y 7 hasta 10 como explicación de lo que ellos codiciaron. Entonces la idea es contra el codiciar. Y codiciar es algo del corazón. El pecado siempre nace en tu corazón. El pecado siempre tiene su raíz bien puesta, bien fuerte en tu corazón. Versículo 6. Así dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y prestamos atención a la palabra ejemplos. La palabra en griego es tipos. Tipos. Y la idea de un tipo en este sentido es algo que es para nosotros lección, algo que nos va a enseñar algo. Y usamos la palabra en traducción ejemplos porque tenemos que prestar atención a estos ejemplos y aprender de esos para no caer como ellos cayeron. Luego dice aquí, es poco difícil traducir exactamente, siempre para que no codiciemos cosas malas. Y no es verbo, la palabra traducida codiciemos, tiene que ver con las cosas o los deseos que estamos codiciando, los deseos que queremos hacer, o los que desean malas cosas, tienen que aprender de un ejemplo. Y claro, es todos nosotros. El punto es todos nosotros. Porque claro, nosotros queremos entender que ellos prestaron atención a su deseo y cayeron. Y tú, como dice aquí, versículo 6, para que no codiciemos cosas malas, tienes la misma tentación y el mismo deseo y la misma posibilidad de caer.
En este sentido, siempre decimos en querer hablar con la persona que cayó, mostramos mucha misericordia. Somos igual de capaces caer. Tenemos la misma idea de ellos, tenemos el mismo corazón, tenemos la misma posibilidad de cosas que pueden atraernos hacia el pecado. Entonces, cuando encuentras una persona que cayó, necesitas tener mucha misericordia. Pasó hace algunos años que un padre cayó en adulterio y los hijos dijeron que jamás iban a hacer esto, pero luego los hijos sí cayeron en hacer igual, mientras condenaron a su papá. Aguas, aguas, aguas. Luego tenemos que tomar versículo 6 y prestar atención porque 7, 8, 9 y 10 son los ejemplos, los tipos de que necesitamos escuchar. Y tiempo nos falta, entonces voy a mencionar 4 textos que ustedes van a querer leer en sus casas y estudiar poquito para entender lo que va pasando. 1, versículo 7 dice, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y el texto que van a querer estudiar es Éxodo 32, versículo 6. Éxodo 32 y versículo 6 es donde tenemos esta cita. Nuestra Biblia tiene en el Antiguo Testamento, en vez de la palabra jugar, tiene la palabra regocijarse. Entonces tiene la idea de fiesta cuando pensamos en regocijarse. Y cuando es traducida a griego, tenemos la traducción jugar. Y la idea de jugar puede incluir cosas como bailar, pero no es prohibición contra bailar aquí. Y tiene la idea de otras cosas, incluyendo, pero no solamente, fornicación. La palabra en hebreo que es traducida regocijarse en Éxodo 32:6 es la palabra donde tenemos el nombre Isaac, y es la palabra que quiere traducir reírse, reírse. Y la idea es que ellos, tomando en cuenta la dificultad de establecerse como creyentes y la tentación en la ausencia de Moisés, ellos se burlaron de Dios. Se burlaron de Dios. ¿Qué quiere decir burlarse de Dios? Es la idea de pensar que Dios no hará nada en mi contra. Yo sé lo que Dios dice, yo sé que Dios condena la acción, yo sé que muchos han sufrido castigos por hacer la misma acción, pero yo en mi mente estoy convencido que no va a pasar nada y hago la acción, es burlarse de Dios. Y dice versículo 7 que tú y yo tenemos tal tentación y tú y yo podemos fácilmente pensar que es posible solamente pecar y no pasa nada. Versículo 8, debo pasar, tengo más que decir, debo pasar. Versículo 8, la cita que quieren guardar es Números 25, los versículos 1 a 9. Y la cita que tenemos aquí es versículo 9 de capítulo 25 de Números. Y aquí dice 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Algo que necesitan saber de la palabra que es traducida aquí, fornicar. En español y también en inglés, fornicar es cualquier acto de sexo fuera de matrimonio.
En Números 25 la palabra es ser prostituta, o sea, prostituirse. Y cualquier persona que participa en estas acciones de pensar que está bien participar en sexo fuera de matrimonio es prostituta, prostituto. Es la idea. Y nadie quiere la traducción y parece demasiado fuerte. No sé por qué fornicación es menos fuerte, porque las dos cosas son condenadas. Dice versículo 8 que es posible para tú y para mí también caer, y nosotros debemos estar avisados y debemos estar vigilando porque posiblemente vamos a caer. Versículo 9. Y el texto que van a querer guardar es Números 21 y versículo 6. Números 21, 6. Entonces, en este contexto, cuando dice que ellos tentaron al Señor, que nosotros debemos entender que es la circunstancia cuando la respuesta a su pecado fue cuando Moisés hizo una serpiente de bronce y pusieron la serpiente de bronce en un poste. Y todos los que miraron hacia el poste con su serpiente de bronce fue sanado. Qué maravilla, ¿verdad? Pero aquí dice que ellos sufrieron esto porque ellos tentaron al Señor y perecieron por las serpientes, es decir, muchos murieron por tener o poner al Señor a prueba. Van a querer estudiar el pasaje y van a ver que tiene que ver con rebeldía, desobediencia, murmurar y todo esto de no estar satisfecho con sus propias vidas. Y 4, versículo 10, la cita que quieren estudiar es Números 14, y específicamente los versículos 1, 2 y 9. Y aquí dice 10, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. En Números 14 es explicado su murmuración como rebelión. Rebelión. Cuando tú hablas contra Dios, cuando tú dices que Dios no es justo, cuando ya sabes una enseñanza de la palabra de Dios, pero no quieres seguir lo que dice la palabra de Dios, es rebeldía. Estás en rebelión. Es el punto. Es el punto. Y claro, leer estos textos y la fuerza de sus ejemplos y los muchos muertos en tales circunstancias. Es cierto que alguien en el grupo cuando enseño esto va a decir, oh, pero pastor, tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿verdad? No pasa hoy. No, sí pasa hoy. 1 de Corintios 11. 1 de Corintios 11, 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen, o sea, murieron. En contexto del pacto de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el Señor es Señor, el Señor es la autoridad, el Señor es el que manda, el Señor es el que dice lo que es lícito, lo que no es lícito, el Señor dice lo que va a pasar, y si alguien piensa en burlarse del Señor, murmurar en su contra o jugar en el sentido de no tomar en cuenta la seriedad de su palabra y lo que Él quiere, el Señor sí es capaz de juzgar y juzga.
nuestro Dios. No sé cómo causarles pensar suficientemente en esta verdad. Si no estamos leyendo nuestras Biblias, vamos a decir, como muchos dicen, pero no tuvimos opción. Pero todos hacen. Pero nosotros tuvimos que vivir igual como los demás, ¿no, pastor? Y muchas otras excusas personas van a presentar. El Señor dice, versículo 6, aguas, tienes corazón que puede codiciar, desear lo que no debe tener. El segundo punto encontramos en 11 y 12 como algo típico o común o patrón o estilo de sobrevivir. Tenemos estas palabras. Y claro, 11 y 12 es para nosotros algo que es como resumen y aplicación de los versículos 7 a 10. Entonces, cuando sabes qué pasó en esos versículos y estas citas de que estamos hablando, necesitas decir que tienes que estar vigilando. Versículo 12, mire que no caiga. Y la regla muy común entre el pecador es cuando tú sientes muy cómodo, cuando tú sientes capaz de no caer, cuando tú piensas que has logrado suficiente madurez espiritual que nunca jamás estarás como los demás haciendo este pecado, es justo cuando vas a caer. La palabra mire aquí, mandamiento, algo fuerte, algo que es relacionado con un pastor dándote un zape o una cachetada o una patada para causarte estar despierto. Tienes que estar vigilando, velando. Cuidadosamente quieres estar consciente de lo que puede pasar. Y suele pasar que personas no están vigilando y caen. Entonces, cuando estamos leyendo versículo 11, y dice que esas cosas les acontecieron como ejemplo o como algo típico, y están escritos para amonestarnos a nosotros, debemos entender que una amonestación es algo que tenemos que recibir. La palabra aquí es neutesia. Neutesia tiene que ver con pensar y corregir pensamiento y despertar algo en nosotros. Y de hecho creo que es tan importante entender esto que vamos a leer 3 versículos donde está esta palabra. El primero está en Efesios 6 y 4. Y aquí tenemos no el verbo, sino el sustantivo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y alguien va a decir, ¿qué es amonestación? No, mi amor, no puedes hacer esto, vas a caer. Esa no es amonestación. Eso es falta de ser padre. Eso es pensar que el hijo de pocos años entiende lógica, que el hijo antes de cumplir 12 tener lógica es imposible imaginar. No puedes hablar con un niño así cuando es de 1, 2, 5, 8 años. No dices, no mi amor, dices, no. Y debes hablar en serio. Amonestación es guardar ellos porque son necios en estos años. Luego Hechos 20.
Hechos 20 y versículo 31. Y Pablo aquí está hablando de su manera de ser pastor y apóstol. Y dice, Hechos 20 y 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y aquí es obvio en contexto lo que quiere decir, porque él quiere decir que, claro, luchando, claro, argumentando, claro, con poder de convencer, claro, con la idea de estar entre ellos, puestos a morir, claro, luchando de tal forma que casi perdió su vida. Amonestar no es algo suave en un sentido aquí. Y finalmente Colosenses 1 y versículo 28. Para mí este versículo es como algo de lema de mi vida, porque yo quiero tomar el estilo de este versículo como bosquejo de mi ministerio. Colosenses 1, versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Anunciar es predicar, amonestar a todo hombre, enseñando y luego con sabiduría y presentar perfecto. Hay momentos cuando hablo con ustedes y ustedes reciben el punto. Oh, gracias, pastor. Y hay momentos cuando argumento y digo de nuevo y digo con gritos quizás, con fuerza, porque es importante para ti entender. Y claro, el punto es tener éxito en causar los que oyen, querer escuchar y querer practicar. Es el punto. Entonces, dice cristiano que esperas la palabra de Dios, y como el famoso pastor de Inglaterra, Whitfield, dijo, una predicación sin amonestación es débil y pronto olvidado, y necesita golpear los pies para causar a alguien querer cambiar. Tú necesitas esperar correcciones, amonestaciones. Tú necesitas ponerte a cambiar. Quizás puedo decir más fuerte, ponte a cambiar. Debes decidir, ok, oí una predicación anoche, hoy voy a cambiar mi horario, voy a pasar tiempo y contemplar, considerar, meditar en cómo debo cambiar de acuerdo con la palabra de Dios. 1 Corintios 10, 11 y 12 quiere despertarte y entender que estás a punto de caer. Y si luego piensas que no estás a punto de caer, estás a punto de caer. Y luego cuando piensas que estás firme, estás a punto de caer. Y no estarás a punto de caer cuando estás cara a cara con Cristo Jesús. Y luego llegamos en versículo 13, que es para nosotros no solamente algo fuerte de ánimo y consuelo, porque aquí estamos en tentación cada día, cada rato, y luego es algo de corrección, porque pensamos en seguir nuestro propio camino en cuanto a la tentación, y corrige el hábito nuestro de pensar que somos capaces, y nos enseña a buscar fuerza y poder fuera de nosotros, no nuestro poder, no nuestro ánimo. Esas cosas van a fallarnos. No podemos confiar en esto. El punto principal aquí
es posible, es deseado y es buscado no caer. Dice 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Algo de traducción cuando dice aquí no os dejará, eso es futuro, pero el verbo es presente, no os deja ser tentados, que nos da unas ideas más de Dios cerca, de Dios involucrado. Y luego cuando dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. El verbo es más bien hacer. Sí, dará y hará, los dos casi similar, casi igual en un sentido. Entendimos con cualquier traducción, pero la idea es Dios activo, la idea es Dios aquí, la idea es Dios que sabe exactamente qué va pasando y Dios hace activamente una salida. Y tenemos que guardar esto. Conozco muchos que van a decirme que han sufrido mucha tentación y quieren una excusa de tentación. Oh, tú vas a decir, qué malo de ellos. Oh, sí es. Y yo he hecho esto también y tú también. Es malo de nosotros porque muchos de nosotros queremos ofrecer una excusa cuando hemos caído en tentación y supuestamente la excusa nos hace no culpables de haber pecado. Bueno, quizás sirve con tu prójimo, pero no sirve con Dios. Dios es el que dice, versículo 13, todas las tentaciones tuyas son tentaciones comunes, normales, parte de ser un ser humano, parte de vivir aquí en el mundo, parte de vivir en comunidad. Y no son tentaciones de diablos y no son tentaciones que el diablo sufrió en la gloria. Son tentaciones comunes a los que llevan carne y hueso. Y tú tienes que estar convencido de esto. Tus tentaciones no son más allá. Y luego el gran consuelo aquí, Dios es fiel. Dios es fiel. Y cuando hay tentación, Dios es fiel. Y Dios es fiel y dice aquí, no nos deja ser tentados más de que lo podemos resistir. En otras palabras, también quita en una segunda manera, quita de nosotros la idea de una excusa. Nosotros podemos decir que llega la tentación y llega fuertemente y cuando llega nosotros llegamos a ser ciegos y no podemos ver nada y solo hay frente a los ojos nuestros esa tentación y no estamos pensando en salida y no estamos pensando en un rescate, estamos pensando en el deseo nuestro, en lo que está frente de nuestros ojos. Y Dios entra y dice, no es así. No es así. Los puritanos hablaban de niveles de tentación. Hay personas que tienen levianamente tentaciones o ligeramente tentaciones. Y luego hay personas que están jugando con el camino de tentación y saben que van en un camino específico y van por tal camino y saben que en camino hay tentaciones. Y luego hay los que ya
entraron en tentación. Y los que han entrado en tentación son los que regocijaron en la tentación y regocijaron en su poder y regocijaron en su habilidad de tocar un pecado, pero no guardaron pecado, de tocar y luego ser arrepentido, de tocar y pensar que pueden manejar el pecado y tienen excusa para el pecado y tienen permiso. Y luego ellos pueden decir que han superado el pecado, pero siguen regresando porque entraron en el pecado. Y a lo mejor es algo de verdad pensar así de niveles de tentaciones. Y a lo mejor es cierto que unos sí van como libertinos en el camino de tentación. Y sí es cierto que unos piensan en tocar algo de pecado y pueden manejar el pecado, y nadie debe decir que es malo porque ellos siempre dicen que son arrepentidos. Dios dice que no deja a nosotros ser tentados más que podemos resistir. Y escuchando esto, tenemos que dar la razón a Dios. Dios dice, a pesar de lo que dices tú, Dios dice, a pesar de lo que quieres hacer, Dios dice, a pesar de tus excusas, Dios dice. Y luego dice con el otro lado, uno, Dios organiza las circunstancias, y aquí está tú en medio de algo de circunstancias, y Dios dice, no estás en circunstancia imposible de resistir. Y con esto hay salida. Dios hace salida. Dios hace que en medio de la circunstancia de tentación hay salida. Tú debes preguntar, ¿dónde? ¿Qué es la salida? Si no vas a caer, si no vas a terminar vencido por el pecado, entrapados o enviciados en pecados, si vas a decir que has vencido y has cedido, debes decir, yo necesito entender cómo son las salidas que Dios prepara. Hay salida, da salida Dios. Y aquí hay, versículo 14, una pista de la salida. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. También 1 de Corintios 6, leímos esta mañana, versículo 18, huid de la fornicación. Hay unos pecados y la salida es huir. La respuesta no es, vamos a orar. Eso es contra la Biblia. Tienes que huir de idolatría. Hay tentación fornicar, tienes que huir de la fornicación. No puedes quedar donde estás cuando hay momento o posibilidad de fornicar. ¡Sal! Es parte de la salida. O luego, 1 de Pedro 5, 8 y 9. Y dice una palabra de cómo salir. Dice del diablo, versículo 8, lo que él quiere lograr en hacer. Y 9, la salida, al cual resistid, firmes en la fe. La salida es resistir al diablo, decir no al diablo, decir no a la tentación y saber que puedes resistir. Y con esta palabra, a Santiago, Santiago 4 y versículo 7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es la salida, ¿verdad? Es verdadera salida.
Luego en 2 de Pedro 1:3, la salida es saber que tenemos todo necesario para no caer y no quedar en un pecado. Tenemos ya todo esto. En Efesios 4, versículo 23, la salida es ser renovado en tu mente. En Romanos 12, versículos 1 y 2, la salida es ser renovado en tu mente. En Romanos 6, 11 a 14, la salida es dedicar tu cuerpo, sus miembros, sus partes al Señor para el uso de justicia, para preparar caminos de justicia. En Hebreos 4, la salida es el trono de gracia. Y tú, acudiendo a tal trono y sabiendo que es de gracia, pedir de Dios. En Mateo 26, y versículo 41, Cristo dice que la salida es velar y orar. Hay salida. Pero mi hermano, mi hermana, ¿quieres salida? Es algo serio. Los que no están en Cristo Jesús no van a querer la salida. No van a querer resistir. No van a querer pensar que hay algo que es su responsabilidad en el momento de tentación. No van a pensar en clamar en el nombre de Cristo Jesús, humillarse y comenzar a rogar fuertemente y seguir rogando hasta tener el poder de resistir. Porque es la promesa para que puedas resistir el fin de versículo 13, para que podáis resistir. Si podemos, claro, resistir. Y nosotros sabemos que es el punto donde queremos llegar. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Querido amigo, es orar hasta vencer. 7 veces, Apocalipsis 2 y 3, dice una palabra: al que venciere, el que vence. Es una palabra fuerte. Y en estas cartas de Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor, claro, el punto es necesario vencer. No hay opción. Unos pastores, y entre ellos pastores que son bien cuidadosos, y sabemos que ellos enseñan salvación por gracia sola. John Piper de Minnesota dice: sin vencer no hay salvación. John MacArthur fue casi igual en sus mensajes. Si no quieres vencer, no quieres ser salvo. Sin vencer no hay salvación. Para que podéis resistir. Y queridos amigos, ¿quieres la mera marca de entender la muerte y sacrificio de Cristo por el pecado mío? Es quiero vencer. Algunos no están con nosotros. Algunos no están porque no resistieron la tentación. Algunos no quieren congregar con el pueblo del Señor que antes estuvieron aquí sin falta y ahora no tienen nada de ganas de estar con el pueblo de Dios. Porque nunca dijeron: todas cosas puedo hacer en Cristo que me fortalece. Cuando vinieron las tentaciones, no quedaron de rodillas, o siempre orando, o siempre rogando contra sus tentaciones, pero se rindieron. ¿Y tú? ¿Y yo?
no estamos firmes. Y en el momento en que podemos pensar que estamos firmes, aguas, podemos caer. Que sea nuestra oración, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén.